Democracia y Educación, por John Dewey, 58, capítulo 14. La naturaleza de la materia de estudio. 1. La materia de estudio del educador y del alumno. En lo que concierne a la naturaleza de la materia de estudio, en principio, no hay nada que añadir a lo que ya se ha dicho. Véase página 120. Consiste en hechos observados, recordados, leídos y expuestos, y en las ideas sugeridas en el desarrollo de una situación que posee un propósito. Esta afirmación tiene que concretarse más específicamente relacionándolo con los materiales de la instrucción escolar, con los estudios que constituyen el programa. ¿Cuál es la significación de nuestra definición aplicada a la lectura, la escritura, las matemáticas, la historia, el estudio de la naturaleza, el dibujo, el canto, la física, la química, las lenguas modernas, etc.? Recurramos a los dos puntos expuestos anteriormente en nuestra discusión. La función del educador en la empresa educativa es proporcionar el ambiente que estimule las respuestas y dirija el curso del alumno. En último análisis, todo lo que el educador puede hacer es modificar los estímulos de modo que la respuesta logre lo más seguramente posible la formación de disposiciones intelectuales y emocionales deseables. Evidentemente, los estudios o la materia de estudio del programa tienen una relación íntima con este problema de proporcionar un ambiente. El otro punto es la necesidad de un ambiente social para dar sentido a los hábitos formados. En lo que hemos llamado educación informal o espontánea, la materia de estudio se conduce directamente a la matriz del intercambio social. Es lo que hacen y dicen las personas con quienes se asocia un individuo. Este hecho da la clave para comprender la materia de estudio de la instrucción formal o deliberada. Un lazo de unión se encuentra en las narraciones, tradiciones, cantos y liturgias que acompañan a los actos y ritos de un grupo social primitivo. Representan el caudal de significados que se han condensado de la experiencia anterior y que son tan apreciados por el grupo que los ha identificado con las concepciones de su propia vida colectiva. No siendo, evidentemente, una parte de las destrezas mostradas en las ocupaciones cotidianas del comer, cazar, hacer la guerra y la paz, confeccionar tejidos, vasijas y cestería, etc., se imprimen conscientemente en la juventud. A menudo, como en las ceremonias de iniciación, con intenso fervor emotivo. Se realizan conscientemente esfuerzos más para perpetuar los mitos, las leyendas y las fórmulas verbales sagradas del grupo que para transmitir sus costumbres directamente útiles al grupo, justamente porque no pueden obtenerse, como estas últimas, a partir de los procesos ordinarios de asociación. A medida que el grupo social se hace más complejo, comprendiendo a un número mayor de destrezas adquiridas, que dependen en realidad, o creyéndolo así, de las ideas modelo depositadas de la experiencia pasada, se formula más definidamente el contenido de la vida social para los fines de la instrucción. Como hemos observado antes, probablemente el motivo principal para organizar conscientemente la vida del grupo, extrayendo los significados que se consideran más importantes, sistematizándolos en una combinación coherente, es justamente la necesidad de instruir a los jóvenes para perpetuar la vida del grupo. Una vez emprendido este camino de selección, formulación y organización, no existe ningún límite definido. La invención de la escritura y de la imprenta dio a la operación un ímpetu inmenso. Finalmente se disfrazaron y encubrieron los lazos que unen a las materias del estudio escolar con los hábitos e ideales del grupo social. Los lazos llegan a soltarse tanto que parece a menudo como si no existiera ninguno, como si la materia de estudio existiera simplemente como conocimiento por su propio provecho, independientemente y como si el estudio fuera el mero hecho de dominarla por sí misma, sin tener en cuenta los valores sociales. Como es sumamente importante por razones prácticas contrarrestar esta tendencia, ver página 19, los fines principales de nuestra discusión teórica son aclarar la conexión que tan fácilmente se pierde de vista y mostrar con algún detalle el contenido y la función social de los principales elementos constitutivos del plan de estudios. Estos temas deben considerarse desde el punto de vista del instructor y del alumno. Para el primero, la significación de un conocimiento de la materia de estudio.
estando más allá del conocimiento presente de los alumnos, es proporcionarle normas definidas y es relevarle las posibilidades de las actividades toscas del ser inmaduro. 1. El material de los estudios escolares traduce en forma concreta y detallada los significados de la vida social corriente que es deseable transmitir. Pone claramente ante el instructor los ingredientes esenciales de la cultura que han de perpetuarse en una forma organizada tal que le protejan de los esfuerzos azarosos que probablemente tendría que realizar si los significados no estuvieran nivelados. 2. Un conocimiento de las ideas que se han alcanzado en el pasado como producto de la actividad coloca al educador en una posición adecuada para percibir el sentido de las reacciones, al parecer impulsivas y sin finalidad, del joven, y para proporcionar los estímulos necesitados para dirigirlas de modo que signifiquen algo. Cuanto más música sepa el educador, más puede percibir las posibilidades de los impulsos musicales originarios del niño. La materia de estudio organizada representa el fruto maduro de experiencias semejantes a la suya. Experiencias que comprenden el mismo mundo y poderes y necesidades similares a las suyas. No representan perfección ni sabiduría infalible, pero es lo mejor de que se dispone para estimular nuevas experiencias, las cuales, en algunos aspectos al menos, pueden sobrepasar las adquisiciones encarnadas en el conocimiento y obras de arte existentes. En otras palabras, desde el punto de vista del educador, los diversos estudios representan recursos activos, capital disponible. Su lejanía de la experiencia del joven no es, sin embargo, aparente, sino real. La materia de estudio del alumno no es, pues, ni puede ser idéntica a la materia formulada, cristalizada y sistematizada del adulto, tal como se encuentra en los libros y en las obras de arte, etc. La última representa las posibilidades de la primera, no su estado existente. Entra directamente en las actividades del experto y el educador, no en las del principiante, el aprendiz. El fracaso en tener en cuenta la diferencia en la materia de estudio, desde los respectivos puntos de vista del maestro y el alumno, es causa de la mayor parte de los errores cometidos en el uso de los textos y otras expresiones del conocimiento preexistente. La necesidad de conocer concretamente la constitución y funciones de la naturaleza humana es grande justamente porque la actitud del maestro respecto a la materia de estudio es tan diferente de la del alumno. El maestro representa en realidad lo que el alumno representa solo en posibilidad. Esto es, el maestro conoce ya las cosas que el alumno está solo aprendiendo. De aquí que el problema de los dos sea radicalmente distinto. Cuando está entregado al acto directo de enseñar, el profesor necesita tener en la punta de los dedos la materia de estudio. Su atención debe dirigirse a la actitud y respuestas del alumno. Su tarea consiste en comprender las últimas en su relación con la materia de estudio, mientras que el espíritu del alumno, naturalmente, no debe dirigirse hacia sí mismo, sino al tema en cuestión. O para expresar el mismo punto de un modo algo distinto, el maestro debe estar ocupado no con la materia de estudio en sí misma, sino en su interacción con las necesidades y capacidades presentes del alumno. De aquí que el simple saber no sea bastante. En realidad, hay ciertos rasgos de saber o de dominio de la materia, tomada en sí misma, que facilitan el camino de la enseñanza eficaz, a menos que la actitud habitual del profesor sea la preocupación por su interacción con la experiencia propia del alumno. En primer lugar, su conocimiento se extiende indefinidamente más allá del alcance del alumno. Comprende principios que están más allá de la inteligencia y el interés inmaduros de éste. En sí mismo y por sí mismo, aquel puede no representar el mundo vivo de la experiencia del alumno más que de lo que el conocimiento que el astrónomo tiene de Marte representa el conocimiento que posea un niño pequeño del cuarto en que se halla. En segundo lugar, el método de organización del material del saber logrado difiere del que corresponde al principiante. No es cierto que la experiencia del joven esté desorganizada, que consista en retazos aislados, pero está organizada en relación con los centros prácticos directos de interés. El hogar del niño, por ejemplo, es el centro organizador de su conocimiento geográfico. Sus propios movimientos en la localidad, sus excursiones afuera, las narraciones de sus amigos, proporcionan los lazos que reúnen sus puntos de información. Pero la geografía del geógrafo, del que
ya ha desarrollado las implicaciones de estas experiencias más pequeñas, está organizada sobre la base de las relaciones que los diversos hechos tienen unos con otros, no de las relaciones que tengan con su casa, sus movimientos corporales y sus amigos. Para el que ha aprendido, la materia de estudio es extensiva, exactamente definida y lógicamente interrelacionada. Para el que está aprendiendo es fluida, parcial y conexionada mediante sus ocupaciones personales. El problema de enseñar consiste en mantener la experiencia del alumno moviéndose en la dirección de lo que el experto conoce ya. De aquí la necesidad de que el maestro conozca tanto la materia de estudio como las necesidades y capacidades características del alumno.